Vamos a hablar sobre lo que son las variables aleatorias. Básicamente, una variable aleatoria es una función de espacio con una muestra L que representa un número real. Una variable aleatoria es una variable con valor real que se determina por un experimento aleatorio. Por ejemplo, si nosotros tiramos una moneda, nosotros podemos decir que el resultado de la moneda es la variable aleatoria. O pudiéramos decir, si tiramos un dado, que el resultado del dado es una variable aleatoria. ¿Verdad? En estos dos ejemplos, en el caso de la moneda, el valor que puede tener esa variable es cara o cruz, ¿verdad? En el caso de si tiramos un dado, el valor que puede tener la variable aleatoria es 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es un dado de 6 caras. Pero ¿qué pasa? Tú puedes tener muchos tipos de experimentos. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros estamos haciendo un experimento donde vamos a tirar una moneda 5 veces seguidas. O sea, vamos a tirar la moneda 5 veces. Y entonces podemos declarar que la variable aleatoria es la cantidad de veces que sale cara. ¿Verdad? Entonces, si nosotros tiramos la moneda 5 veces, ¿cuáles son los posibles valores que tiene esa variable aleatoria? ¿Verdad? Puede ser que en ningún caso me caiga cara, que todo el tiempo me caiga escudo, por lo que puede tener un valor de cero. Y así sucesivamente, si yo la tiro 5 veces, la posible valores que tiene es que salga cero, uno, 2, 3, 4 o 5 veces. ¿Verdad? Entonces esos son los posibles valores que tiene una variable, que tiene la variable aleatoria en este experimento. ¿Verdad? Entonces el rango que se le define a una variable aleatoria son los posibles valores que pueden tener esa variable aleatoria. O sea, en el caso anterior, el rango de los valores que puede obtener esa variable aleatoria va de 0 a 5. En el caso de un dado va de 1 a 6. En el caso de una moneda sería 0 o 1. O cada o escudo, ¿verdad? Porque el rango no tiene que solamente ser de valores numéricos, también pueden ser de símbolos. ¿Verdad? Entonces, en el mismo, poniendo otros ejemplos, si nosotros tiramos una moneda 100 veces y X es el número de escudos que observamos, ¿cuánto ustedes creen que es el rango que puede tener esa variable aleatoria? Siguiendo con ejemplos similares, si yo tiro una moneda y yo la voy a tirar hasta que me caiga cara, ¿cuál es el rango que puede tener esa variable aleatoria? Tenemos que pensar aquí, porque puede ser que la primera vez que yo tire la moneda, la caiga cara. Que la segunda vez, que sea la segunda vez o que sea la tercera. Pero también puede ser que yo tenga que tirar la moneda 100 veces para que me caiga cara por primera vez. ¿Verdad? Y también existe la posibilidad de que yo la tire 1000 veces y 1000 veces caiga escudo. Y que sea la 1001 que caiga cara. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿cuál es el rango que puede tener esa variable aleatoria? Sabemos que tenemos que tirarla por lo menos una vez, ¿verdad? O sea que sabemos dónde comienza y dónde termina ese rango. Ahora, ¿cómo nosotros categorizamos lo que son las variables aleatorias? Básicamente se categorizan de dos formas. Tú tienes variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Y básicamente la diferencia es si los valores, es decir, el rango o los posibles valores de la variable aleatoria son finitos o infinitos. Entonces, las variables aleatorias discretas, básicamente, son discretas si su rango es contable. Por ejemplo, una moneda, yo tiro la moneda 5 veces, esa variable aleatoria es contable porque puede ser una o dos o tres o cuatro o cinco. ¿Verdad? Entonces, para una variable aleatoria discreta, nos interesa saber la probabilidad que tiene cada posible valor. Y para eso entonces nosotros usamos lo que es la función de probabilidad, o también conocida como PMF. Y esto es lo que nos da es la probabilidad de los distintos eventos que pueda tomar esa variable aleatoria discreta. Con una distribución de probabilidad discreta, cada valor posible de la variable aleatoria discreta puede estar asociada con una probabilidad distinta de cero. Por lo tanto, una distribución de probabilidad discreta suele representarse en forma tabular. Por otro lado,
Las variables aleatorias continuas tienen una distribución continua, la cual describe la probabilidad de los posibles valores de esta variable. Una variable aleatoria continua es una variable aleatoria con un conjunto de valores posibles que están conocidos dentro de un rango, pero que son infinitos y que no se pueden contar. La probabilidad de las variables aleatorias continuas se define como el área por debajo de la curva de su función de probabilidad de densidad, o PDF por sus siglas en inglés. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de cero. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria continua equivalga a algún valor siempre va a ser cero. Ahora, ¿qué es la función de densidad de probabilidad? ¿Y para qué se utiliza? Básicamente, nosotros usamos el PDF, por sus siglas en inglés, para ayudarnos a identificar regiones de mayor y menor probabilidad para los distintos valores que puede tomar la variable aleatoria. En el caso de variable aleatoria discreta, el PDF proporciona los valores de probabilidad para todos los valores de X. En el caso de variables aleatorias continuas, la función es una ecuación que representa la distribución de probabilidad de una variable en todos los posibles valores. También tenemos lo que es la función de distribución acumulada, o el CDF por sus siglas en inglés. Esta función lo que hace es que nos permite calcular la probabilidad acumulada de un valor dado de la variable aleatoria. Esta función se utiliza para determinar la probabilidad de que una observación aleatoria que se toma de la población sea menor o igual a cierto valor. También la podemos utilizar para determinar la probabilidad de que una observación sea mayor que un valor determinado y que se encuentre, o otra forma también es ver cuál es la probabilidad de que se encuentre entre dos valores. Por último, también tenemos la función de distribución acumulada inversa, o ICDF por sus siglas en inglés. Esta función lo que hace que nos provee el valor asociado con una probabilidad acumulada específica. Es decir, nosotros la usamos para determinar el valor de la variable asociada con una probabilidad específica. Ahora, cuando nosotros hablamos de variables aleatorias discretas, nosotros tenemos diferentes tipos de distribución. Por ejemplo, una de las clásicas es la distribución de Bernoulli, que se utiliza cuando un proceso aleatorio tiene exactamente dos resultados. El evento pasa o no pasa. Ejemplo, tirar una moneda tiene dos resultados. O es cara o es escudo. Otro ejemplo, se envía un paquete. El paquete llega o no llega. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos utilizar este tipo de distribución para simular ese tipo de evento. La variable de Bernoulli, ¿verdad? Y eso es lo que se denominan a las variables aleatorias que siguen una distribución de Bernoulli, pueden tomar dos valores numéricos que nosotros vamos a asignar como 0 o 1, donde 1 corresponde a un evento y 0 corresponde al otro evento. Entonces, una variable aleatoria X sigue esta distribución solamente cuando se dan estas condiciones presentadas ahora en pantalla, donde P es la probabilidad de ocurrencia del evento. La distribución de Bernoulli es una distribución discreta. Eso significa que no funcionaría bajo variables aleatorias continuas y que está relacionada con muchas distribuciones, como la distribución binomial, geométrica y binomial negativa. La distribución de Bernoulli representa el resultado de un solo ensayo, por lo que no la pudiéramos utilizar, por ejemplo, en ejemplos anteriores, donde tiramos múltiples monedas. La secuencia de ensayos de Bernoulli independientes genera las demás distribuciones, como la distribución binomial, modelada en el número de éxitos de n ensayos, la distribución geométrica, donde se modela el número de fallas ante el primer éxito, y la distribución binomial negativa, o de Pascal, que modela el número de fallas antes del éxito. La distribución ya mencionada es la distribución geométrica, ¿verdad? Y en esta nosotros tenemos un experimento donde tenemos dos resultados. Eso significa que es una variable de Bernoulli, ¿verdad? Y la distribución geométrica es una distribución discreta que puede modelar el número de ensayos consecutivos necesarios
para observar el resultado de interés por primera vez. ¿Verdad? Con la distribución geométrica podemos modelar el número de no eventos que ocurren antes de que se observe el primer resultado. Un ejemplo que ya hemos utilizado, que pudiéramos también trabajar con esta distribución geométrica, es cuántas veces tenemos que tirar la moneda para recibir cara. ¿Verdad? Entonces, la distribución geométrica me da el comportamiento de los diferentes valores. Una de las características más importantes de esta distribución es que cada evento es sin memoria. Pero ¿y qué significa que no tiene memoria? Es una propiedad importante de la distribución y que lo vamos a utilizar mucho en esta asignatura. Y una función es sin memoria. Eso significa que la probabilidad de un evento no depende del evento anterior. Por lo tanto, la tasa de ocurrencia se mantiene constante. La propiedad de ausencia de memoria indica que la vida útil restante de un componente no depende de su estado antiguo. Por ejemplo, yo tiro una moneda y la vuelvo a tirar. El resultado de la segunda vez que tiro la moneda no es impactado o cambiado por el resultado de la primera vez. La probabilidad en la segunda vez que la tiro se mantiene intacta, independientemente del resultado del primer evento. Una distribución binomial es otra de las distribuciones más utilizadas. También sigue los requerimientos de las variables aleatorias de los procesos de distribución de Bernoulli. Y este tipo de distribución, la binomial, es una distribución discreta que modela el número de eventos en un número de ensayos fijo. O sea que tenemos un número de repeticiones donde cada prueba de esas repeticiones sigue una variable Bernoulli. Eso significa que en cada ensayo tiene dos resultados posibles. El evento ocurrió o no ocurrió. Nosotros utilizamos esta distribución para describir un proceso donde los resultados se pueden etiquetar como un evento posible o no. El número de eventos dentro de un ensayo, vamos a denominarlo como n, sigue una distribución binomial si se cumplen las siguientes condiciones. El número de ensayos es fijo. Cada ensayo es independiente del ensayo anterior. Cada ensayo tiene uno de dos resultados. El evento ocurre o no ocurre. Y por último, la última condición es que la probabilidad de un evento es igual en cada ensayo. Una de las propiedades de la distribución binomial es que cuando n es sumamente grande, la distribución binomial puede ser aproximada como una distribución normal o gaussiana. Algo que vamos a estudiar en el momento que entremos a hablar de variables aleatorias continuas y sus distribuciones. La última distribución que vamos a ver discreta, aunque existen más, es la distribución binomial negativa o distribución Pascal. Esta distribución discreta modela el número de ensayos necesarios para producir un número específico de eventos. Cada ensayo tiene dos resultados posibles, igual que en la binomial. El evento es el resultado de interés en un ensayo. La distribución binomial negativa también puede modelar el número de no eventos que deben ocurrir para que se observe el número específico de resultados. Variables aleatorias continuas, al igual, hay un grupo de distribuciones. La primera que vamos a ver, la distribución uniforme, que se utiliza para describir variables aleatorias continuas que tienen una probabilidad constante. Es decir, que dentro de un rango, todos los valores, la probabilidad de todos esos valores es igual. La distribución uniforme es una distribución continua que modela un rango de valores con igual probabilidad. Esta especifica mediante costas inferiores y superiores. O sea que tenemos bandas y se presentan como la figura que se pueden ver ahora mismo en la pantalla. La distribución uniforme no suele ocurrir en la naturaleza, pero es importante como una distribución de referencia. Otra distribución es la exponencial, que modela el tiempo entre eventos en un proceso continuo, ¿verdad? Y se puede utilizar específicamente para ver los eventos independientes con una tasa constante, cuánto es el tiempo o vamos a decir el valor que ocurre entre dos eventos. Esta distribución tiene una amplia gama de aplicación, ya sea en el área de telecomunicación o fuera de ella. La distribución exponencial va a tener dos parámetros que va a definir
la escala y el valor umbral. El parámetro del valor umbral va a ser positivo y va a desplazar la distribución a esa misma distancia hacia la derecha, por ejemplo, y en caso de que sería negativo, entonces la desplazaría hacia la izquierda. Esto significa que las fallas comienzan a ocurrir solo después del tiempo establecido por ese valor umbral. En, para la distribución exponencial de un solo parámetro, el valor umbral sería cero, o sea que iniciaría en el tiempo cero. Y la distribución se define por su parámetro de escala. Esta, al igual que ya otra mencionada, es sin memoria, o sea que el tiempo de ocurrencia entre un evento y el otro no tienen un impacto entre sí. Similar a la distribución exponencial, también existe la distribución de Poisson. Esta distribución se especifica con un parámetro denominado lambda, ¿verdad? Y este parámetro es igual a la media y a la varianza. Se utiliza esta distribución para describir el número de veces que un evento ocurre en un espacio finito de observaciones. Por ejemplo, una distribución de Poisson puede describir el número de defectos en el sistema mecánico de un avión, o el número de llamadas a un call center en un tiempo definido. Por ejemplo, el número de llamadas que recibe un call center en una hora. Para hacer una distribución de Poisson, ¿verdad? Una variable tiene que seguir con las siguientes condiciones. Los datos son conteos de eventos, ¿verdad? Y son enteros no negativos sin un límite superior. Todos los eventos son independientes. Y la tasa promedio no cambia durante el periodo de interés. Las distribuciones más conocidas, más populares, es la distribución normal o gaussiana, ¿verdad? Que es una distribución continua que especifica por la media y la desviación estándar. La media es el pico o centro de la curva en forma de campana y la desviación estándar determina la dispersión de la distribución. La distribución normal es la distribución estadística más común, debido a que la normalidad ocurre normalmente en muchas situaciones de mediciones físicas, ¿verdad? El ruido normalmente se representa como una distribución normal. Muchos análisis estadísticos, vamos a decir que ya se condicionan a que los datos provienen de poblaciones que están distribuidas de forma normal, siguiendo esta distribución. También cuando nosotros vemos el teorema del límite central, lo que vemos es cuando nosotros tenemos muchos grupos de variables aleatorias, entre más ese número crece, entonces más va a tender la distribución a una distribución normal. Por último, vamos a ver la distribución gamma, que se utiliza para modelar valores de datos positivos que sean asimétricos a la derecha y mayores que cero. Esta distribución se utiliza comúnmente en estudios de supervivencia de fiabilidad. La distribución gamma es una distribución continua que se define con su parámetro de forma y escala. Esta distribución va a tener tres parámetros, donde tenemos la forma, la escala y el valor umbral. Por ejemplo, en la gráfica se puede observar que la distribución se define por estos valores y nota que la mayoría de los valores en la distribución gamma ocurren cercanos entre sí, pero algunos valores quedan fuera de esta cola superior. Cuando el parámetro de forma es en un entero, la distribución gamma, entonces se menciona como una distribución de Erlang. Y la distribución de Erlang se utiliza frecuentemente en aplicaciones de teorías de cola o de cola. Si estudiamos variables aleatorias, tenemos que tener en consideración lo que es el valor esperado. Básicamente, el valor esperado es la sumatoria de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio multiplicado por el valor del suceso aleatorio en sí. Ahora, este valor lo que expresa es el valor medio del fenómeno que representa la variable. O sea, cuánto es el valor que se espera que puede tener la variable. En el caso, por ejemplo, de un dado, cada resultado, de 6 caras, cada resultado tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 entre 6. ¿Verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el valor esperado de tirar el dado, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 dividido entre 36. Y ese sería el valor esperado. Otro concepto importante es la varianza, que nos permite identificar
a la media de la desviación cuadrática de una variable y es considerado el valor medio de esta. También tenemos lo que es la desviación estándar, que es una medida de dispersión y básicamente nos indica qué tan dispersos están los datos con relación a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos el valor esperado, vamos a decir de una variable, y también entendemos cuál es la desviación estándar, entonces podemos tener una aproximación de cómo es el comportamiento de esas variables aleatorias.